Continuando con la unidad número 3 de la materia de métodos experimentales con las temáticas de esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad. Muy bien, el cuerpo rígido es un modelo idealizado, útil, pero en muchos casos el estiramiento, la compresión y la torcedura de los cuerpos reales cuando se les aplican fuerzas son demasiado importantes para despreciarse. Nos interesa estudiar la relación entre las fuerzas y las deformaciones en cada caso. Para cada clase de deformación introduciremos la cantidad llamada esfuerzo, que representa la intensidad de las fuerzas que causan la deformación, generalmente con base en la fuerza por unidad de área. Otra cantidad, la deformación, se describe como el cambio de forma resultante. Si el esfuerzo y la deformación son pequeños, es común que sean directamente proporcionales y llamamos a la constante de proporcionalidad módulo de elasticidad. Muy bien, vamos a ver en este caso el estiramiento. Podemos observar en la primera imagen cómo se nos muestra un resorte en estado natural. ¿Qué sucede cuando se le aplica un peso que tiene una masa de 2 kilogramos a este resorte? Lo que sucede es que se deforma y tiende a estirarse lo que es 1 centímetro. Luego podemos observar que se le aplica un peso con una masa de 4 kilogramos, que viene siendo el doble de la masa anterior. ¿Y qué observamos? Observamos que el estiramiento y la deformación es el doble. Es acá donde se muestra la proporcionalidad que existe entre la deformación y la fuerza. En este caso, podemos ver que si la fuerza aumenta, la deformación aumenta. Si la fuerza disminuye, la deformación disminuye. Ahora podemos ver la compresión. En este caso tenemos un resorte que se encuentra en estado natural y luego podemos observar que se le adhiere un peso. Por lo tanto, este resorte se comprime y esta deformación es de menos 0.01, perdón, menos 1 centímetro, lo que demuestra que se está haciendo compresión en este resorte. Entonces podemos decir que si estiramos con mayor fuerza algo, se estirará más, y si lo aplastamos con mayor fuerza, se comprimirá más. Ok, vamos con el siguiente, que serían los 3 tipos de esfuerzos. En este caso vamos a iniciar con el esfuerzo de tensión. Acá se nos muestra la imagen de un puente. Entonces, los cables de un puente sometidos a esfuerzo de tensión son estirados por fuerzas que actúan en sus extremos, por lo tanto se mantienen tensionados. Vamos con el segundo tipo, que sería el esfuerzo volumétrico. Podemos observar un buzo que es sometido a esfuerzo volumétrico comprimido por todos lados por las fuerzas debidas a la presión del agua. Cuando un buzo se sumerge a cierta profundidad en el mar, el agua ejerce una presión casi uniforme en toda su superficie y reduce un poco su volumen. Esta situación es directamente de los esfuerzos de tensión y compresión de las deformaciones que hemos visto. Y el tercer tipo es el esfuerzo de corte. Aquí podemos ver un listón que es sometido a un esfuerzo de corte, que se deforma y finalmente se corta mediante la acción de las fuerzas que se ejercen por las tijeras. Continuando con el esfuerzo de tensión, definimos el esfuerzo de tensión en la sección transversal como el cociente de fuerzas y el área transversal. Muy bien, entonces, la deformación por tensión del objeto es igual al cambio fraccionario de longitud, que es la razón del alargamiento entre la longitud original. La deformación por tensión en este caso viene siendo un diferencial de longitudes que se le puede conocer como alargamiento, y esto se divide sobre la longitud original de nuestro objeto. Acá podemos observar el módulo de Young, que es igual al esfuerzo de tensión sobre la deformación por tensión. Este módulo de Young es una constante para los distintos tipos de materiales que podremos apreciar más adelante en la explicación. Continuamos con el esfuerzo volumétrico. El esfuerzo en este caso es una presión uniforme por todos lados y la deformación resultante es un cambio de volumen. Usamos los términos de esfuerzo volumétrico y deformación volumétrica para describir estas cantidades. Si un objeto se sumerge en un fluido líquido o gas en reposo, el fluido ejercerá una fuerza sobre todas las partes de la superficie del objeto. Esta fuerza es perpendicular a la superficie. La fuerza F por unidad de área que el líquido ejerce sobre la superficie de un objeto sumergido es la presión P del fluido.
El módulo de elasticidad correspondiente con la relación de esfuerzo de formación se determina módulo volumétrico y se denota con la letra beta. Si la presión sobre un cuerpo cambia en una cantidad pequeña d y la deformación volumétrica resultante es la diferencia de volúmenes sobre el volumen inicial, la ley de Hooke adopta la forma. Muy bien. Se incluye un signo menos en esta ecuación porque un aumento de presión siempre causa una reducción volumétrica. En otras palabras, si la diferencia de presiones es positiva, la diferencia de volumen es negativa. Además de aclarar que el módulo volumétrico beta en sí es una cantidad positiva. Continuando con el esfuerzo de corte. Definimos el esfuerzo de corte como la fuerza F que actúa de forma tangente a la superficie dividida sobre el área que actúa. Esfuerzo cortante, aquí podemos apreciar la fórmula. Al igual que en los otros dos tipos de esfuerzos, el esfuerzo de corte es una fuerza por unidad de área. En situaciones reales, X casi siempre es mucho menor que H, como todas las deformaciones. La deformación por corte es un número adicional, un cociente resultado de dividir dos longitudes, en este caso una longitud X y una longitud H. Acá podemos observar el módulo de corte. Si las fuerzas son lo suficiente pequeñas como para que se cumpla la ley de Hooke, la deformación por corte es proporcional al esfuerzo de corte. El módulo de elasticidad corresponde la razón entre el esfuerzo de corte y la deformación por corte y se denomina módulo de corte y se denota por la letra S. Acá podemos ver que el módulo de corte es igual al esfuerzo de corte dividido sobre la deformación de corte. Muy bien, aquí vamos a ver los módulos de elasticidad y es la tabla antes mencionada, donde podemos observar para distintos materiales el módulo de Young, el módulo volumétrico y el módulo de corte, que son constantes para estos tipos de materiales que se utilizará para resolución de los ejercicios. Muy bien, vamos con el ejemplo 1 que sería esfuerzo de tensión y dice así: una varilla de acero de 2 metros de longitud tiene un área transversal de 0.30 centímetros cuadrados. La varilla se cuelga por un extremo de un soporte y después una fresadora de 550 kilogramos se cuelga del otro extremo. Determine el esfuerzo, la deformación y el alargamiento de la varilla. Ok, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Tenemos una longitud de 2 metros. Tenemos un área transversal de 0.30 segundos cuadrados y tenemos una masa de 550 kilogramos de la fresadora. Lo primero que vamos a hacer es hacer la conversión de esta área transversal y pasarla a metros cuadrados, que la conversión sería así. El área va a ser igual a 0.30 segundos centímetros cuadrados multiplicados por un metro al cuadrado sobre la cantidad de centímetros que tienen los metros, que serían 100 centímetros elevado al cuadrado por centímetros cuadrados, dando por resultado que el área es igual a 3.0 por 10 a la 5 metros cuadrados. Ahora sí, vamos a resolver lo que viene siendo el inciso A, que sería el esfuerzo de tensión. Para calcular el esfuerzo de tensión es necesario recordar que este es igual a la fuerza perpendicular sobre el área transversal. También es necesario recordar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Dado que en el ejercicio no nos dan la fuerza como tal, nosotros la tenemos que calcular. Entonces, sustituimos esta fuerza y nos queda igual, que el esfuerzo de tensión es igual a la masa por la aceleración sobre el área. Sustituimos datos. El esfuerzo de tensión es igual a la masa, que serían los 550 kilogramos, multiplicados por la aceleración, que en este caso la aceleración de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados, sobre el área transversal de la varilla, que en este caso son 3.0 por 10 a la 5 metros cuadrados. Y esto da como resultado que el esfuerzo de tensión es igual a 1.8 por 10 a la 8 pascales. Muy bien, ahora vamos con el inciso B, que sería la deformación de tensión. Recuerden que nosotros ya calculamos lo que es el esfuerzo de tensión.
Entonces, la fórmula a utilizar será el módulo de Young, que es igual al esfuerzo de tensión que lo acabamos de calcular sobre la deformación por tensión. Vamos a sustituir datos. Recuerden que el módulo de Young es una constante que vamos a encontrar en la tabla que se mostró con anterioridad. Entonces, el módulo de Young para una varilla de acero es igual a 20 por 10 a la 10 pascales, y esto es igual a 1.8 por 10 a la 8 pascales, que es el esfuerzo de tensión sobre nuestra deformación. Vamos a despejar los datos y nos queda así. La deformación es igual a 1.8 por 10 a la 8 pascales sobre 20 por 10 a la 10 pascales. En este caso, los pascales con pascales se nos van a eliminar y nos queda que la deformación por tensión es igual a 9.0 por 10 a la menos 4. Esta variable de acá es unidimensional, dado que se nos eliminan pascales por pascales. Muy bien, ahora vamos a calcular el alargamiento. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. La deformación por tensión es igual al alargamiento, que es un delta de L, sobre la longitud original. Ya calculamos la deformación por tensión en el inciso anterior. Lo que nos piden calcular es el alargamiento y nosotros conocemos también cuál era su longitud original. Entonces sustituimos datos. Deformación por tensión, que es igual a 9.0 por 10 a la menos 4. Esto es igual al alargamiento sobre los 2 metros, que es la longitud original de la varilla. Despejamos datos y nos queda que el alargamiento es igual a 9.0 por 10 a la menos 4 multiplicado por 2 metros, dando como resultado que el alargamiento final es igual a 0.0018 metros. Muy bien, vamos con el ejemplo número 2, que es esfuerzo de corte. Dice, suponga una placa de latón de base de una escultura exterior que experimenta fuerzas de corte causadas por un terremoto. La placa cuadrada mide 0.80 metros por lado y tiene un espesor de 0.0050 metros. ¿Qué fuerza se ejerce en cada uno de sus extremos si el desplazamiento X resultante es de 0.00016 metros? Muy bien, acá se nos muestra una imagen ilustrativa acerca de lo que viene siendo el ejercicio, y podemos ver que la longitud H, podemos observar el área transversal de nuestra figura y podemos observar también el desplazamiento X. Ok, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos relevantes del ejercicio. En este caso tenemos el desplazamiento X, que es igual a 0.00016 metros. Tenemos la longitud H, que es igual a 0.80 metros. Y además de eso también conocemos el espesor, que es igual a 0.050 metros. Como lo que nos piden calcular es la fuerza, lo primero que debemos de encontrar es la deformación por el corte y luego tenemos que calcular también el esfuerzo por corte. Y de último vamos a calcular la fuerza. Entonces iniciemos calculando la deformación por corte, que en este caso es igual a X sobre H. Entonces la deformación por corte va a ser 0.0016 metros sobre 0.80 metros, dando como resultado que la deformación por corte es igual a 0.0002 metros. No, perdón, 0.00 es unidimensional, o sea, no tiene unidades, dado que metros con metros se eliminan y nos queda de sin unidades. Ahora calculamos el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, recordemos que va a ser igual a la deformación por corte multiplicado por el módulo de corte. Y recordemos que este módulo de corte S se encuentra en el cuadro donde se encuentran el resto de módulos para los distintos materiales que se mostró en las diapositivas anteriores. Entonces, el esfuerzo de corte es igual a 0.0002 multiplicado por 3.5 por 10 pascales, que es el módulo de corte para la placa de latón. Entonces, el esfuerzo cortante es igual a 7.0 por 10 pascales. Dado que ya conocemos el esfuerzo de corte, nosotros podemos calcular la fuerza que se ejerce. ¿Por qué? Recordemos que la fuerza va a ser igual al esfuerzo de corte multiplicado por el área transversal. En este caso no nos dan el área como tal, sino que nosotros la debemos de calcular. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área? Bueno, lo que debemos de hacer es multiplicar la longitud de cada arista de este cuadrado por el espesor de este mismo, y eso nos dará como resultado el área. Entonces sustituyamos datos. La fuerza que se ejerce va a ser igual a 7.0 por 10 a la 6 pascales multiplicado por
0.80 metros, que es la longitud de las aristas, que a la vez se multiplica por el espesor, que es igual a 0.0050 metros. Esto da como resultado que la fuerza que se ejerce es igual a 2.8 por 10 a la 4 pascales.